Escuche esto, iglesia. Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí. Por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Martín Lutero en el siglo XV, cuando llegó la peste negra a Europa, que acabó con casi la mitad de toda la población de Europa entera. Evidentemente, no hemos llegado a esas cifras. Sabemos que eran otros tiempos, sabemos que los avances de la medicina no eran tan avanzados como el día de hoy, pero el mundo no es primera vez que afronta una pandemia, no es primera vez que la iglesia le toca afrontar y vivir este tipo de circunstancias. Y aquí vemos la declaración de un hombre de Dios ante una situación que le tocó afrontar. Como cristiano, como iglesia, como ministro del Evangelio, esta fue su actitud. Así que tengamos prudencia, no tentemos a Dios, seamos de bendición para el prójimo, evitando lugares de grandes concentraciones que de por sí ya están prohibidas, ya que la autoridad civil del país así lo ha decretado. Así que como iglesia tenemos una responsabilidad de brillar y ser luz, y eso también es ser luz, ser prudente con nuestra presencia por nuestro propio bien y por el bien de los demás, porque recordemos que el amor no busca lo suyo propio. Y entonces el Evangelio nos enseña eso. Entonces seamos prudentes, pidámosle a Dios misericordia, que es lo que hemos estado haciendo, que nos proteja, colaboremos si tenemos que fumigar, si tenemos que ayudar de alguna forma sobre este caso que estamos afrontando, que nos tocó vivir, y de esta forma vamos a tener la sabiduría necesaria y estamos testificando de Cristo también como sus embajadores. Así que les dejo estas palabras de Martín Lutero como inspiración y como reflexión para todos nosotros. Amén. Bien. Continuamos con la serie Viviendo en la Autoridad, parte 5b, la autoridad gubernamental. La semana pasada vimos cómo entonces, el por qué Dios permitió que existieran los gobiernos del mundo. Y la razón principal es para restringir la maldad del ser humano. Es decir, los gobiernos del mundo existen por la misericordia y la benevolencia de Dios para con una humanidad rebelde, infiel, impía, inicua, que lo rechaza, que lo insulta, que lo blasfema, y Dios en su inmensa misericordia, fidelidad y bondad, entonces usa las autoridades gubernamentales para restringir la maldad. Eso ya nos habla mucho del Dios que tenemos, que Él haya tomado esa medida para favorecernos, y no solo para restringir la maldad. También vimos que Dios usa los gobiernos del mundo para alabar, para honrar lo bueno, lo correcto, lo justo, lo que a Él le agrada, lo que es cónsono con su voluntad, y que entonces la iglesia debe orar para vivir en tranquilidad y en paz, y que entonces la tranquilidad y la paz no dependen de las medidas políticas que un gobierno toma. Ellos son instrumentos para que se den esas medidas de tranquilidad y de paz, pero es la oración de la iglesia, es la sal de la iglesia, es la luz de la iglesia la que produce estas cosas, y Dios usa como instrumento en los gobiernos de turno. Vimos también que cuando una sociedad tiene serios problemas sociales que aquejan a una población en general, como en este caso puse el ejemplo de los feminicidios, que es un problema social en el país, es porque la iglesia entonces no está haciendo su trabajo, y los índices de maldad no se están restringiendo, y entonces las autoridades no son eficientes en su trabajo. Vimos entonces que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, y de esta forma, si usted se preguntaba cómo yo puedo colaborar en mi país para que mi país sea mejor, pues
ya por el simple hecho de usted ser iglesia, esta es una gran aporte que usted le está dando al país, que con la oración y por la oración de su pueblo, Dios restrinja la maldad del corazón del ser humano. Eso es muchísimo lo que la iglesia hace para un país, y que entonces esa es la mayor influencia que tiene sobre una nación, y que por lo tanto la iglesia no necesita involucrarse en política para hacer su trabajo. Si bien es cierto, y esto no se dijo la semana pasada, pero esto es un comentario que hago ahora, si bien es cierto que a lo largo de la historia Dios ha puesto a sus hijos, a su pueblo, cuando digo a su pueblo me estoy refiriendo a hijos puntuales, en posiciones de poder, en posiciones de autoridad civil, política, no es el denominador común para toda la iglesia. Y esto siempre ha traído confusión, que porque Dios puso a Daniel, que porque Dios puso a José, entonces la iglesia debe buscar el poder político. Son casos puntuales en la historia que han existido. Esto quiere decir entonces que todo depende de la voluntad del Señor. Pero la norma general no es para toda la iglesia. Eso es bueno tenerlo claro y presente. Y la mejor manera de influenciar la política de los países y de la sociedad donde nos encontramos es recordando que somos una entidad espiritual con presencia en la tierra, y que por lo tanto nuestro trabajo es en el ámbito espiritual. Ya lo vimos, eso era necesario aclararlo. Otro punto necesario que sobre esto es que esto contradice la doctrina escatológica bíblica, porque si revisamos Apocalipsis vemos que la iglesia va a reinar con Cristo cuando Él venga a la tierra. Ahí es donde la iglesia, si usted lo quiere ver así, va a tener posiciones de autoridad civil. No se nos da detalles en Apocalipsis de cómo eso va a ocurrir, de cómo esto se va a administrar. Eso es algo que le compete al Señor, solamente se nos anuncia y se nos muestra en Apocalipsis al final, donde dice que su pueblo, los redimidos del Señor, van a estar por 1000 años. Unos dicen que es algo simbólico, los 1000 años, otros dicen que es literal. Indistintamente de la interpretación que le quieran dar ese tiempo, se nos muestra que Jesús y la iglesia van a estar en una posición alta, y que por lo tanto ahorita no es ese tiempo. Por lo tanto, buscar ese poder ahorita es una posición netamente antibíblica, y por lo tanto va a ser frustrada siempre, porque el Señor no puede obrar en contra de su propia palabra. Esto es bueno aclararlo porque también hay sectores de la iglesia, no sé si acá en Perú, me imagino que lo debe haber, en Venezuela por ejemplo lo hay, de un sector de la iglesia que cree que necesita el poder político para lograr cambios trascendentales en el país. Está demostrado que no es así, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual, porque la iglesia es un ente espiritual. Amén. Bien, vamos al Salmo 82:8. Así que sí tenemos una influencia en el ámbito gubernamental, pero es desde nuestras esferas espirituales, desde nuestra posición como una institución espiritual que es la iglesia. Aunque la iglesia pueda tener comedores, la iglesia puede tener orfanatos, la iglesia puede tener cualquier institución social de ayuda. Si bien es cierto, no deja de ser una institución espiritual. Puede tener radio, puede tener televisora, puede tener iglesia, puede tener todo lo que el Señor le permita tener. Pero eso no la hace una institución natural y carnal. Es una institución espiritual que tiene representación en estas diferentes formas de ayuda y de masificación del Evangelio. Salmo 82:8, la nueva traducción viviente, 82:8, sí, nueva traducción viviente, dice: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Una de las cosas que el Señor hace es juzgar a la tierra. ¿Y cómo hace Dios para juzgar la tierra? Pues muchas veces usa los gobiernos, o se vale de los gobiernos para juzgar la tierra. ¿Por qué? Porque las naciones le pertenecen. Aquí nos dejan claro que una nación no pertenece a un partido político, no le pertenece a una monarquía, sino que le pertenece a Dios. Que por causa del pecado, por causa de la ignorancia y por causa de la negligencia de la iglesia, muchas veces las autoridades, Dios permite que se enseñoreen del país. Es porque puede ser que en ese país Dios vaya a usar a esas autoridades de turno para traer un juicio sobre esa nación. Es diferente. Pero Dios nos deja en claro que todas las naciones que hayan existido, que existen o que van a existir, son de Él. No escapa ninguna. No escapa ningún gobierno de turno de esto. Y que por lo tanto, Él está en su posición, en su derecho, porque cuando usted es dueño de algo, usted tiene el derecho de disponer de eso. Si usted va y se compra un par de zapatos, usted
tiene el derecho de disponer de esos zapatos, porque eso es suyo. Usted ve si se lo pone, si usted se lo regala, si usted lo manda a pintar, si usted le cambia las trenzas, si usted lo guarda y no lo usa, porque eso es suyo, ese es su derecho. Y nadie te puede decir a ti lo que tú tienes que hacer con lo que tú te compraste. Yo le puedo dar una recomendación a mi esposa si ella se compra un par de zapatos, pero esos son de ella. Al fin de cuentas, la que va a tomar la decisión final es ella. En este caso, Dios dice, las naciones son mías. Y yo dispongo en mi derecho de juzgarlas como a mí mejor me parece. Esto a nosotros como cristianos nos brinda una gran oportunidad, mirar esto desde este contexto, para confiar más en el Señor y reposar en los sucesos que ocurren en el mundo. Si Dios ha decidido juzgar al mundo, porque así se puede catalogar una pandemia que afecta a todo el mundo entero, porque ahorita no hay país que se haya salvado de esto. Dios está juzgando a las naciones del mundo, las está azotando, las está zarandeando, como le dice el Señor a Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he pedido que tu fe no te falte. Pues entonces estamos mirando que el Señor ha venido sobre este mundo en el año 2020 a zarandear a las naciones. Ahora vamos al Salmo 9, verso 1. Sigo con la NTV. Es sorprendente mirar cómo los niveles de contaminación por CO2 y por nitrógeno y de hidrógeno y de otras sustancias químicas que contaminan al planeta han desaparecido gracias al coronavirus. Los altos niveles de contaminación atmosférico que afectaba a China, que afectaba a países industriales, donde hay mucha sobrepoblación, han bajado a cero desde que el virus se propagó. Porque yo digo estas cosas porque, si bien es cierto que el virus está afectando a la raza humana, pero por otro lado se puede decir que le ha traído como un pequeño respiro al planeta Tierra. Imágenes de la NASA muestran a China antes del coronavirus y parecía todo naranja rojizo. Y después del coronavirus, a este tiempo, el aire de China se ha limpiado completamente. Los niveles de contaminación atmosférica han desaparecido. Tremendo la sabiduría de cómo el Señor obra. Salmo 9, verso 1 dice: Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad. Reprendiste a las naciones. Dios juzga con imparcialidad los acontecimientos, las decisiones de los gobiernos. Y dice las naciones porque recordemos que cuando un presidente toma una decisión, la está tomando en nombre del pueblo que representa. Eso usted tiene que tenerlo presente. Aquí, cuando el presidente de turno toma una decisión, lo está haciendo en nombre suyo. ¿Y por qué no me lo envía, pastor? Porque él es el presidente de todos los peruanos. De todos los que viven en el Perú, evidentemente, pero como los extranjeros no podemos votar, entonces los connacionales son los que votan. Y los connacionales dijeron: él tiene que representarnos. Entonces, toda decisión que una autoridad toma, la hace en nombre del pueblo. A usted le guste o no le guste, por eso hay que orar por las autoridades. No solo para elegirlas, sino para que cuando están en el poder. Y por eso aquí dice que reprendiste a las naciones. ¿Y por qué las reprende? Para destruir a los malvados. Borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Aquí vemos una promesa para nosotros, que cuando Dios viene y juzga a las naciones, las reprende para acabar con el malvado, en Él hallamos refugio, los que somos oprimidos, los justos, porque Dios no castigará o no condenará o no destruirá al perverso junto con el justo, dice la palabra. Entonces, mientras se zarandea al impío,
y Dios juzga al malvado, los justos podemos hallar en ese mismo que juzga al perverso seguridad y confort, consuelo en tiempos difíciles, sanidad en tiempos de pandemia. Los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. La orden del Señor y lo que el Señor espera en tiempos de pandemia es que los que le conocen le alaben, le honren, le glorifiquen, le exalten. Pastor, yo tengo que pasar todo el día cantando, poniendo música en el carro. No está hablando de ese tipo de adoración y alabanza. Es que tu vida le honre hasta en tiempos de pandemia, como lo acabo de leer al principio con la declaración de Martín Lutero. Eso es una declaración que demuestra la actitud que él tenía y que él lo que buscaba era agradar a Dios y honrar a Dios en todo momento. Y cuando usted actúa con prudencia, cuando usted actúa a favor del prójimo de una manera altruista, usted le está honrando, porque así es él. Cuando usted actúa como Cristo actúa, usted está honrando a Dios, usted está exaltando a Dios. Canten alabanza del Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren. Señor, ten misericordia de mí, mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Las noticias que el mundo inflige sobre el coronavirus atemorizan a las poblaciones, causan un nerviosismo generalizado y la gente no duerme, porque no saben que si le va a dar esto, que si le va a dar lo otro. Sí es cierto, el coronavirus es peligroso, pero lo voy a decir algo que es más peligroso que el coronavirus, porque el coronavirus tiene solamente 2% de mortalidad. El pecado tiene 100% de mortalidad y la gente no se cuida de eso. El coronavirus solo el 2%, es decir, solo el 2% se va a morir. Pero el pecado, el 100% del que lo toma, muere. Eso sí es peligroso, ¿sabes? Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Dios permite, en los juicios que Él hace sobre las naciones del mundo, que las mismas tramas y trampas que existan de una nación a otra, la que tendió la trampa, si Dios mira que es injusto, caiga sobre eso mismo. Eso lo hace nuestro Dios en su inmensa sabiduría. Al Señor lo conocen por su justicia y los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba y este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Una nación que se olvida de Dios está destinada al fracaso, a la improductividad. No va a ser una nación que va a perdurar en el tiempo. Miremos el caso de Egipto. Eso es un caso interesante. No permita que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, Señor. Ahorita las naciones están temblando de miedo, ¿sabes? Por el coronavirus. Están temblando. Que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Vamos a Éxodo 9:13. Leemos la NTV. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano. Regresa a ver al faraón y dile. Ya Dios se le habló a Moisés, ya se le apareció en la zarza. Ya van varias plagas y viene otra plaga. El Señor se le aparece a Moisés otra vez y le dice: mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile: esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haberte ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Dios puede permitir que personas estén en el poder porque van a ser un instrumento en un plan determinado para Él glorificarse y mostrar quién es Él. Por eso que hay naciones que pueden tener líderes, autoridades, personas inicuas, malvadas en el poder, con el único fin de glorificarse de alguna forma. Aquí está la razón del por qué Dios no exterminó
a este punto al faraón. Te decía, wow, pero con tantas plagas sepa que ese hombre ya se hubiese muerto. Porque este hombre sufrió todas las plagas. Y usted se pregunta, pero ¿por qué el hombre tuvo que soportar todas las plagas y murió fue allá cuando el mar se cerró? Porque Dios lo determinó así, para mostrar su poder y dar a conocer su fama por toda la tierra. La razón del por qué muchas veces Dios permite ciertos hombres inicuos, ciertos partidos en una sociedad uno dice, oye, pero ¿por qué ganó este hombre? Este hombre es esto, es lo otro, que es para allá, que para acá, que esto, que esto. No entiendo por qué votaron por él. En lo humano parece que uno puede pensar de esa forma, pero Dios tiene un plan detrás de eso. Dios tiene un plan detrás de eso. La razón del por qué este faraón era tan soberbio, tan orgulloso, tan terco, tan obstinado, tan inicuo, tan idólatra, tan pagano, y estaba en el poder como faraón de Egipto. Esta es la razón. No te extermino porque te voy a usar para demostrar quién es el verdadero Dios. Esa es la razón, iglesia. O sea, detrás de todo gobierno, por muy malo que sea, Dios tiene un plan que muchas veces la iglesia desconoce. Que puede que Dios se lo revele a un sector o puede que no se lo revele, pero el conocer estas verdades espirituales detrás de las autoridades de gobierno nos brinda seguridad y confianza como hijos de Dios. Y eso es lo más importante. Eso nos brinda confianza, esperanza, no en nuestra capacidad para entender, no en nuestra capacidad de controlar, sino en el Dios que controla todas las cosas, en la soberanía que está detrás de toda autoridad gubernamental. Y eso a nosotros nos brinda un gran alivio. Vamos a Daniel 4. Sigo con la NTV. Verso a partir del 24. Que por cierto, Dios fue el que le endureció el corazón al faraón. Se lo dice Dios a Moisés antes de que comiencen todas estas plagas. Le dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Él se te va a resistir. Para que cuando tú le hables, él niegue lo que tú le vas a pedir. O sea, Moisés tampoco le era extraño y por eso hacía lo que Dios decía, porque si no Moisés se iba a frustrar. Bueno, Señor, pues tú me dices que vaya y le diga y el hombre no me deja, entonces ¿cómo hacemos? Pero se lo dice para que no se frustre. Anda, pero ya tú sabes que él se va a negar, él se va a endurecer, va a renegar, se va a poner más terco. Ok, yo voy. Y esta es la razón del por qué luego Dios le dice a Moisés, ahora te digo el por qué le endurecí, porque lo estoy usando, permití que estuviera en el poder y que esté en este momento porque lo voy a usar para yo glorificarme, para demostrar quién es el Dios verdadero. Al mundo entero y principalmente a mi pueblo, que me desconoce. Daniel 4:24. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, fue tanto el sueño que convocó a todos los sabios, astrólogos, videntes de todo el imperio, porque él tenía la pretensión y él creía que ese sueño significaba algo, pero no tenía la interpretación del sueño. Así que convoca a todo aquel sabio, como le dicen algunas versiones de la Biblia, que le pudiesen ayudar a entender esto. Pues dentro de esa persona estuvo Daniel. Fue el único que logró pues descifrarlo, porque este sueño sí de verdad tenía algo y era de parte del Señor. Y en el verso 24 dice, esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor, el Rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. No te creas mucho, Nabucodonosor, que si eres algo es porque Dios te lo ha permitido. En pocas palabras lo que le están diciendo. No te creas la última versículo del desierto, Nabucodonosor. Estás puesto y te has engrandecido porque Dios así lo ha querido. Este era el juicio de Dios para un rey en particular por causa de la soberbia y el orgullo de su corazón. Fíjense entonces que Dios puede juzgar el pecado propio de un gobernante. Porque a veces pensamos que cuando usted escucha es que Dios juzga los gobiernos del mundo, pensamos que es que Dios juzga la corrupción, la coima. Claro que sí lo puede hacer, porque eso es cuando la autoridad no cumple con tratarte con imparcialidad, con honestidad, los bienes públicos para socorrer al necesitado, claro que sí. Pero en este caso el orgullo y la soberbia y la altivez
estaba en el corazón del rey propiamente. Y Dios lo está juzgando. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Entonces aquí vemos que Dios, por medio de las autoridades civiles que existan en una nación, gobierna esa nación. Esto es una sabiduría muy alta, porque uno dice, wow, pero pastor, ¿cómo Dios puede gobernar una nación por medio del dictador de Corea del Norte, del de Cuba, de esto, de lo otro, de personas que son gobiernos tiránicos, dictatoriales? Porque Dios está juzgando a esa nación por su pecado. Si usted no lo sabe, hace ya casi 70 años, cuando hubo la guerra de las Coreas, que todavía la guerra no ha cesado, lo que hay es como una amnistía de paz, entró el cristianismo a Corea del Sur, y cuando el cristianismo quiso pasar a Corea del Norte, le cerraron las puertas al evangelio. Como consecuencia, hoy día Corea del Sur es una nación en su mayoría cristiana, es una potencia del mundo, marcas reconocidas como Samsung pertenecen a hermanos de la fe. Y Corea del Norte, ya usted conoce la historia actual de Corea del Norte. Todo lo contrario, no es una potencia, es una nación que está viviendo penurias difíciles como sociedad, donde el culto principal no es a Dios, sino que persiguen duramente el cristianismo, a tal punto de que si un miembro de una familia se convierte a la fe cristiana, va preso junto con el resto de su familia, aunque el resto de la familia sea atea. Por culpa de uno, pagan todos. Miren los resultados entonces, que Dios usa ese gobierno dictatorial para traer juicio sobre una nación entera. En este caso una familia, porque eso fue cuando el abuelo, el papá y ahora el que está ahorita es el hijo. Para que usted tenga una idea. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Escuche, mire lo que sigue. Deje de pecar y haga lo correcto. Dios juzga el pecado en las autoridades también. Las autoridades no se salvan, porque recuerda que el pecado está presente en el ser humano y Dios juzga el pecado en el ser humano. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Mira, ahora que es diferente, porque es el orgullo, la altivez y la arrogancia del rey. Posiblemente lo estaban haciendo entonces a lo mejor tener algún tipo de acto de no misericordia con los pobres de su reino, con tal de seguir engrandeciendo su figura y su imagen. Y Dios eso lo miró. Entonces estamos viendo que muchas veces el ser corrupto o el no dar atención debida es producto del pecado, del orgullo, de la altivez, de solo pensar en mí mismo, de mi beneficio, de mi imagen, de mi reputación. Y un pecado lleva a otro. Y eso Dios lo está juzgando acá. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Mira como se lo dice el profeta Daniel. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor 12 meses más tarde, es decir, un año después de esta interpretación del sueño. El rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Miren las palabras de arrogancia y de soberbia y de orgullo. Se le olvidó el sueño. Se le olvidó hace un año lo que se le dijo. Se le olvidó el sueño, la interpretación, todo. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. A cualquiera que Él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia. Escuche, sentencia. ¿Cómo comenzamos este mensaje? Dios juzga a las naciones. El juez es el que dicta sentencia. Y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Miren la condición de indigencia y de demencia en la que quedó este hombre.
Miren hasta dónde Dios permitió para humillarlo, para quebrar ese orgullo y esa prepotencia. Te dije que soy yo el que gobierno, no eres tú. ¿Vas a hacer caso omiso? Vas a sufrir lo que te advertí. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Escuche, él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. La voluntad soberana, el gobierno soberano de nuestro Señor se manifiesta en todo momento. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fue restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Recuerde que era el rey Nabucodonosor, no tenía absolutamente nada que ver con Israel. Era un dios pagano, como quien dice. Y miren lo que le ocurrió. Reconoció al único Dios verdadero. Todos sus actos son justos y verdaderos. Nabucodonosor hasta reconoció que esa humillación de 7 años era justa y correcta. ¡Wow! Miren la diferencia del altivo y el soberbio ahora en la humildad, reconociendo que lo que le sufrió le hizo bien. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Cuando un gobierno se engrandece y se cree Dios o se cree inalcanzable e intocable y empieza a actuar de una manera pecaminosa, active el reloj de la bomba, así como en las películas, que en cuestión de tiempo le va a agarrar la sentencia divina a ese gobierno. Como decimos en Venezuela, cada bochín le llega a su sábado. ¿Cuándo va a ser ese sábado? No sé, pero le va a llegar. No se salva, no se escapa. Este fue juzgado por orgulloso y por no actuar con justicia con los pobres de su país. Ay, no quiero hablar de Latinoamérica y los gobiernos entonces. Así que no se indigne, amada iglesia. Ore por los gobiernos de turno. Vamos a Esdras 7:27. Leo la PDT. Un tiempo en el que la nación de Israel estaba prácticamente en el suelo. El culto a Dios también y todo lo relacionado. No había ciudad. La ciudad estaba destruida por la guerra, precisamente como un juicio de Dios por un pueblo rebelde, obstinado, terco, que había sido llevado cautivo. Y Dios entonces empieza el proceso de restauración sobre el pueblo, levanta a Nehemías para que se encargue de la restauración física del pueblo de Israel, es decir, de edificar las casas, otra vez las murallas. O sea, lo levantó como un gobernador, y un gobernador casi se ocupa de las cosas físicas. Pero en este caso también en la parte espiritual, Dios levanta a Esdras. Dios levanta a Esdras. ¿Por qué? Porque este era un hombre, pues, que era maestro en la ley, experto en la ley de Dios, para que instruyera al pueblo y levantara el culto a Dios nuevamente. Y en el verso 27, él le da gracias a Dios por algo muy puntual. Porque recuerda que el pueblo estaba cautivo y Dios entonces tenía que usar las autoridades de gobierno, al rey en este caso, para permitir la reconstrucción del pueblo de Israel. Tanto de Nehemías, que fungía como funcionario del rey, como en el caso de Esdras. Y en ambos casos Dios movió el corazón. Pero miren lo que dice el verso 27. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestros antepasados. Dios puso en el corazón del rey la idea de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Dios puso en el corazón del rey. Entonces aquí vemos que Dios controla los pensamientos, las intenciones y los corazones de los gobiernos del mundo para que hagan algo según su beneplácito, para que hagan algo según su voluntad, según su criterio. En este caso fue a favor de su pueblo, porque se necesitaba reconstruir a Jerusalén en todo el sentido de la palabra. Pero esto nos vemos acá entonces, que todos los gobiernos del mundo están en las manos del Señor y Dios los controla como piezas de ajedrez. Necesito
incentivar el corazón de este, necesito que el pensamiento de este se me vaya por esta inclinación, porque voy a hacer algo. Es decir, Dios en su inmensa sabiduría, en este gran ajedrez mundial con tantas piezas, lo mueve todo de una manera perfecta y que muchas veces nosotros desconocemos su plan completo y a lo mejor tenemos apenas una pequeña idea muy minúscula de lo que Dios puede hacer con algo. Pero conocer estas cosas, saber que Dios controla el corazón de las autoridades de gobierno, nos da la mayor confianza entonces, como lo vimos la semana pasada, de orar por las autoridades de gobierno. Si estamos mirando en la noticia que se van a tomar medidas que no van a ser beneficiosas para toda la población, que solamente van a beneficiar a un sector y otro sector va a ser desprotegido, por ejemplo, vemos como una parcialidad. La iglesia debe orar para que el Señor entonces cambie el corazón de la autoridad civil y eso a lo mejor pueda cambiar. No lo sabemos, pero tenemos que orar. ¿Se da cuenta, iglesia, lo importante que es esto? De cómo operan los gobiernos del mundo bajo la soberanía divina, de la influencia que tenemos sobre ellos. Vamos a ver ahora Isaías 45, y leo la Reina Valera 60. Y es interesante porque en ese capítulo 10 de la 7, usted puede leer más arriba, la carta que el rey Artajerjes, creo que se llama el rey, emitió a favor de Esdras, donde le dice a los gobernadores de su reino que le den una cantidad de cosas para el templo. Y dice inclusive que autoriza a Esdras como ministro de religión y culto, por decirlo de alguna forma, para que enseñe al pueblo del Señor la ley, y todo aquel que no se someta, que sufra las consecuencias. Miren, hasta autoridad, hasta cierto punto civil le da a Esdras. Tremendo. ¿Y todo por qué? Porque Dios movió el corazón del rey. Isaías 45:1, Reina Valera 60. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Algo que yo he escuchado bastante es sobre todo cuando hay cumpleaños, mensajitos de WhatsApp y toda esta cosa, es que siempre citan al pasaje de Ciro para envolver y presentar las bendiciones a la persona que se lo están mandando. Pero algo curioso que ocurre con Ciro es que él no era israelita. Él no era hebreo. Él era un gentil. Y aquí lo curioso es que la Reina Valera dice, así dice Jehová a su ungido. Y la Biblia nos dice que la unción era solamente para reyes, sacerdotes y profetas hebreos. Con la unción que Dios le reveló a Moisés, tenían que ungir al sumo sacerdote, tenían que ungir al rey cuando Dios decía. Por eso usted ve cuando Samuel unge a David y unge a Saúl primero, y se unge al que iba a ser el próximo profeta. Pero todos tienen la particularidad de que eran hebreos y judíos. ¿Y por qué aquí entonces aquí Dios dice sobre un pagano su ungido? ¿Por qué? ¿Cuál es la telea? Isaías dijo, Dios hizo que Ciro llegara a ser rey de Persia. Mire, era un rey persa, no era ni hebreo. Le permitió dominar a las naciones y dejar desarmados a sus reyes, porque la Reina Valera está resaltando el hecho de que Dios eligió a Ciro con un propósito para ser cabeza de naciones en su momento y ser una potencia de la época. Dios permite que naciones se levanten, o Dios levanta naciones para que sean cabezas, sean potencia, como por ejemplo hoy día tenemos una potencia como lo es Estados Unidos, porque esa nación va a ser instrumento de Dios en un gran tiempo determinado para cumplir con sus propósitos. Y aquí decía el verso, Dios hizo que Ciro llegara a ser rey de Persia, le permitió dominar a las naciones y dejar desarmados a sus reyes. La nación de Persia, bajo el mandato de Ciro, era una potencia mundial. Y en este caso tenía que hacerlo a nivel militar, porque no ibas a poder someter a otra nación con la fuerza si tu fuerza militar no era suficientemente fuerte. Valga la redundancia, ¿no? La lógica. Dios hizo que ninguna ciudad resistiera los ataques de Ciro. Mire, Dios estaba con Ciro por esto, porque lo eligió para ser cabeza de naciones. Por eso hoy día, por ejemplo, vemos que cualquier resolución que tomen los Estados Unidos es influencia para el resto de las naciones.
Dios puede usar un gobierno extranjero para disciplinar, para traer juicio sobre otra nación. En el caso de Venezuela, Dios está usando a Estados Unidos para traer sanciones económicas, diplomáticas y posiblemente militares sobre el régimen de Venezuela, porque es una potencia. Entonces, así como Dios en su tiempo usó a Ciro para someter naciones, Dios ahorita está usando a Estados Unidos en contra del régimen de Venezuela. ¿Se está dando cuenta? Miren cómo Dios usa las autoridades. Miren por qué Dios permite que una nación sea más poderosa que otra. Porque Dios la va a usar. Así de sencillo. Punto. Entonces Dios le dijo: yo avanzaré delante de ti y convertiré los montes en llanuras. Romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Israel es mi pueblo elegido y mi fiel servidor. Por amor a Él, y aunque tú no me conocías, recuerda, era persa, ahora se lo está revelando, tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre y te di el título de rey. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha, para que todo el mundo supiera que yo soy el único Dios. Es decir, Dios levantó al rey de Ciro como una potencia, en este caso militar, para él gloriarse. No eres tú, Ciro, soy yo. Yo soy el que voy delante de ti, soy el que destrozo los ejércitos, no eres tú. Mira que te puedo echar cuento de Nabucodonosor si se te olvida. ¿Oíste? Yo he creado la luz y la oscuridad. Escuche esto como termina este verso 7. Yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. ¡Wow! ¡Qué declaratoria! ¡Qué confianza absoluta nos brinda el Señor! Saber que Él está detrás de toda nación, de todo plan, de todo poderío militar, de toda circunstancia, de toda desgracia, de todo. Dígame usted si usted no siente que su fe se arraiga más en la roca inconmovible que es Jesucristo. Y aunque nosotros no tengamos el control de todas las cosas, que naturalmente lo buscamos, por eso se llama el síndrome de Fobo, según la ciencia, que por qué la gente entra en nerviosismo ante estos casos de pandemia, porque necesita sentir que tienen control de alguna forma, en algo, y por eso se generan las compras generalizadas, la gente se desespera y cae en esta situación que para los gobiernos le dificulta más controlar. Pero en Cristo aprendemos que aunque no tengamos el control de todas las cosas y las cosas no salgan según nuestra planificación, seguimos reposando en el alma porque sabemos que nuestro Dios tiene control de todos los detalles que ocurren. No se le escapa nada. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso tener conocimiento de esto. Qué espectacular es conocer esto. Qué emocionante es conocer esto inclusive. Ver a Dios detrás de todas estas potencias del mundo, que si esta Dios, que si la otra, que no sé qué más. ¿Por qué Estados Unidos e Irán no se cayeron a plomo y se mataron por allá? Dios no quiso. Dios no quiso. No lo permitió. Así de sencillo. Y terminamos en Jeremías 34. Vuelvo a leer la telera. Por eso que cuando una nación es cabeza de los montes, es influencia para el resto de las naciones, porque a través de esa nación Dios puede traer una gran influencia. Lastimosamente, también tengo que poner la contraparte. Cuando esta nación comete errores, también se copian las demás naciones. Cuando se empezó a propagar el tema del matrimonio igualitario entre homosexuales, cuando Estados Unidos lo aprobó, empezaron las demás naciones a copiarse. ¿Por qué está tan arraigado y tan cimentado el evangelio de la prosperidad y propagado como el coronavirus en todas las iglesias de Latinoamérica sobre todo? Porque en Estados Unidos comenzó, se inició y se propagó por la influencia que tiene. Lastimosamente, esa es la realidad. Y todas sus doctrinas están infiltradas hoy día, y usted la encuentra en la gran mayoría de los predicadores, canales de televisión, programas.
porque fue una nación, cabeza de los montes, la que fue influencia. Jeremías 34:1 dice: el rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas, con el apoyo de todo su ejército y de los reinos y naciones bajo su dominio. Escuchen, en este punto Babilonia era la potencia y estaba atacando a Jerusalén y sus ciudades vecinas, pero eso no era suficiente. Encima de eso, con todo su ejército y el de los reinos y naciones bajo su dominio. Imagínense usted esto. Esto era más o menos para que usted no tenga una idea de lo que quería hacer Hitler. Hitler pretendía ser una especie de emperador del siglo, de la década de los 40. Él quería no solo controlar a Alemania, él quería controlar todos los países de Europa entera. Quería ponerlo bajo el yugo nazi. Imagínese usted el enfoque que tenía. Entonces, al ejército alemán súmale la fuerza militar de Francia, de España y de todos los países que él hubiese conquistado. Imagínese usted el semejante ejército que eso hubiese tenido. Dios no lo permitió, Dios no lo quiso así. Pero usted se puede imaginar, bueno, exactamente eso mismo llegó a pasarle a Jerusalén. No era suficiente con la potencia del mundo que era Babilonia, sino encima de eso las naciones que ya había conquistado se le sumaron. ¡Wow! Tenía un serio problema militar en contra de Jerusalén. Mientras esto sucedía, Dios me habló y me dijo: Jeremías, ve y dile de mi parte al rey Sedequías: yo soy el Dios de Israel y quiero decirte algo. Voy a permitir que el rey de Babilonia conquiste Jerusalén y le prenda fuego. ¡Wow! Y le prenda fuego. Es decir, que la destruya. Tú no podrás escapar de su poder, sino que serás capturado y entregado en sus manos. Miren, el problema no es el mensaje, el problema es que también le están diciendo, te tengo a la otra parte de la noticia, tú no vas a poder escapar y vas a ser capturado, vas a ser un prisionero de guerra. Jeremías. Te llevarán ante su presencia y después de eso serás llevado prisionero a Babilonia. Pero te prometo que no morirás en la batalla, sino que morirás en paz. Jeremías, no te preocupes que no vas a morir en la guerra, te va a tocar vivir. Por eso es que él el profeta llorón, porque es que a él le tocó duro. A él le tocó profetizar la caída de su nación, vivirla, experimentarla en carne propia y pasar de paso a ser un prisionero de guerra. Ahora usted entiende la posición de Jeremías. No lo tuvo fácil en su tiempo. Pero te prometo que no morirás en la batalla, sino que morirás en paz. Cuando mueras, la gente se pondrá muy triste y quemará incienso en tu honor, como lo hicieron con tus antepasados. Yo fui a Jerusalén y le dije todo esto al rey Sedequías. Estas palabras eran para Sedequías, para el rey. No vas a morir en la guerra, Sedequías. Vas a ser prisionero de guerra. Lo humillaron. Un caso muy puntual donde podemos asimilar esto, el caso de Panamá con el general Noriega. Él decía que no había nadie que lo pudiese quitar del trono, del poder, y hasta amenazó a los Estados Unidos con un machete en un video. A los pocos días ya Estados Unidos estaba dentro y se lo llevaron preso a Estados Unidos. ¿Cómo terminó su vida? En una cárcel. Ya murió. Gracias a Dios se convirtió a Cristo. Si usted no lo sabía. Pero le pasó exactamente así, muy parecido acá. Que Sedequías creía que iba a poder contener la invasión. Noriega no pudo contener la invasión. Entonces vemos cómo una nación de afuera, Dios la puede usar para traer un juicio sobre una autoridad de otro país. Ya usted se da cuenta entonces porque cada cierto tiempo, cada cierto siglo, Dios levanta cabezas de naciones. Son necesarias para su plan. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba atacando las ciudades de Jerusalén, Laquis y Aseca. Estas ciudades eran las únicas protegidas por grandes murallas y por eso aún no habían sido conquistadas. No puedo dejar de mencionar a Josafat, que emparentó a su hijo con la hija de Acab y Jezabel y se hicieron parientes. Recordemos que en esa época las relaciones diplomáticas se llevaban a cabo con ese tipo de relaciones entre la familia para sellar las relaciones para toda la vida. Y el rey de acá le dice: yo quiero que luches contra mí en la guerra, que digo, a mi favor, me ayudes. Y bueno, vamos a darle, no hay problema, pero primero vamos a consultar al Señor. ¿No tienes algún profeta aquí que le vamos a consultar al Señor? Bueno, sí, yo tengo aquí 400 profetas que me dicen que sí, pues que esto es de Dios. Y llaman a los profetas y todos se echan su cuento ahí: sí, vaya a la guerra, el Señor le va a dar la victoria. Pero Josafat se da cuenta que no eran profetas del Señor, no eran profetas de Israel, eran profetas de Baal.
Y le dice, pero no tienes aquí ningún profeta del Señor. Bueno, sí tengo uno, pero es que cada vez que me habla no me dice nada bueno. Es un problema cada vez que me dice algo. Bueno, pero vamos a escucharlo, a lo mejor tiene algo que decir. Y llaman al famoso profeta del desastre. ¿Cómo le dicen? Era Micaías, creo que se llamaba el profeta. Y le dice, el Señor me va a dar la victoria. Tan cierto como que el Señor vive, que vas a morir. Tu trono va a ser quitado y no te van a dar la victoria. ¿Viste? Es que cada vez que me habla me dice lo contrario, siempre me dice algo negativo. Lléveselo preso. Me lo mantienen con agua y pan hasta que yo regrese de la guerra. Y todavía el profeta le dice, si tú regresas a la guerra, el Señor no ha hablado, el Señor no es Dios. Anótelo. Y se lo llevaron preso. Y el rey acá, fue a la guerra con Josafat, dice la Escritura. Pero él quiso ser más listo que Dios. ¿Sabe lo que hizo? Se disfrazó. Y puso a otro como un señuelo de rey. Y él se disfrazó como que si no era rey. Porque recordemos que era fácil identificar en la batalla porque el rey estaba vestido, los escoltas y la cosa. Entonces él quiso ser más astuto que Dios. Él quiso burlar a Dios. ¿Qué ocurrió? Dice la Escritura que el ejército rival a un soldado se le ocurrió lanzar una flecha al azar. Lo dice la palabra, dice textualmente, lanzó la flecha al azar. Y la flecha quedó y atravesó el costado del rey entre la armadura donde no tenía protección. Dígame usted si eso es casualidad y eso es azar. Y lo hirió de muerte, porque murió al final de la tarde cuando terminó la batalla. Miren cómo Dios se puede hasta valer de errores y de sucesos de azares para traer juicio sobre una nación, sobre una persona de autoridad. Entonces hasta el azar, hasta la suerte, entre comillas, las casualidades, están bajo el control soberano del Señor. No escapa absolutamente nada de su soberano designio. Dios dijo que iba a morir y murió. Salga chivo, salga rana, Dios siempre gana. Pónganse sobre sus pies. Qué maravilloso es entonces entender y conocer los procederes de Dios para con la autoridad gubernamental, la responsabilidad que tenemos, la confianza que nos brinda el verlo detrás de estas potencias del mundo, y que entonces eso nos brinda a nosotros mayor seguridad para afrontar los tiempos finales que estamos atravesando, porque estamos viviendo tiempos finales donde Jesucristo dijo que iba a haber guerras, rumores de guerras. Comenzamos el año con rumores de guerras, porque no se llegó a concretar, pero los rumores eran fuertes y el mundo estaba angustiado, porque entonces la tercera guerra mundial, que si la bomba atómica, que no sé qué más. Es decir, fíjese algo, el mundo ya temía que esta guerra entre estas naciones iba a afectar al resto del mundo. Pues hoy día estamos viviendo una pandemia que está afectando al resto del mundo. Jesucristo dijo que iba a haber pestes y estamos atravesando una peste. Así que el mirar la soberanía absoluta del Señor detrás de todas estas situaciones nos brinda confianza para atravesar lo que nos toca atravesar, porque aquí nadie eligió vivir los últimos tiempos, pero nos tocó como iglesia representar a nuestro Señor Jesús, ser lumbrera, ser la sal del mundo, ser embajadores del Evangelio en medio de estas circunstancias que estamos atravesando, y que por lo tanto entonces con toda la gallardía, con toda la valentía, con toda la prudencia y con toda la sabiduría necesaria en el conocimiento de nuestro Dios nos toca atravesarlas, sabiendo entonces que los gobiernos del mundo son jugados por Dios, pueden ser usados por Dios para contra otros gobiernos, y que la iglesia entonces tiene que afrontar esto como lo afrontaron las generaciones pasadas que representaron al Señor de la mejor manera, y en el caso actual tomar las previsiones necesarias. Así que evite entonces, amada iglesia, todos los contactos físicos y asuma las recomendaciones que las autoridades ya le han dado, y póngase al día con eso. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y te honro, porque tú una vez más nos edificas sobre la santísima fe de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos paz, para que la ansiedad, el miedo, el temor, el pánico generalizado no se enseñoree sobre nuestras vidas. Podemos estar en reposo, en paz, en una confianza absoluta de que tú tienes todo el control, Señor, sobre el más mínimo detalle de lo que acontece a nivel mundial,
de que todas las autoridades gubernamentales están puestas para nuestro beneficio y que tenemos la responsabilidad como una iglesia de orar sobre estas autoridades, sabiendo, Señor, que son piezas de ajedrez en tus manos, que tú los mueves según tus designios y planes, y que tú los cambias y pones al que tú permites y eliges, Señor, para llevar un fin necesario. Sean estos, Señor, adeptos a ti, creyentes de ti o no lo sean, Señor. Tú tienes control absoluto sobre cada una de las naciones porque tú las juzgas porque son tuyas. Así que te pedimos, Dios, entonces, que podamos tener la prudencia necesaria para afrontar estos tiempos finales. Que podamos colaborar con las autoridades según nos sea pertinente y necesario, Señor. Danos la sabiduría para acatar, Señor, las instrucciones necesarias, Señor, para poder vivir en tranquilidad y en paz, sabiendo que tú nos libras de todo mal, de las garras de la muerte y de toda pestilencia que ande de noche, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, así yo te pido que nos bendigas.